Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 1 de la materia de procesos de fabricación. Nuestro equipo está conformado por Benjamín Alejandro Martínez González, Hugo Imanol Espinosa Guzmán, Diego Iván González Márquez y su servidora Luisa Fernanda Zamudio Galeana. El día de hoy les explicaremos el tema corte por chorro de agua. Objetivo: analizar y comprender el proceso de corte por chorro de agua, identificando sus principios de funcionamiento, los tipos, ventajas, desventajas y las diferentes aplicaciones que tiene, para comprender así su relevancia y eficiencia en la industria. Introducción. El corte por chorro de agua es una tecnología de corte que utiliza agua a muy alta presión para poder así cortar diferentes materiales de una manera precisa. Este se divide en dos tipos: el corte por chorro de agua pura y el corte por chorro de agua abrasiva. Esta técnica es muy versátil y tiene muchas ventajas, como su capacidad para poder cortar casi cualquier tipo de material sin generar calor, lo que evita deformaciones. Sin embargo, también implica un consumo considerable de agua y energía. Debido a estas características, se utiliza en diferentes tipos de industrias. Bueno, ahora yo explicaré sobre los principios de funcionamiento, explicaré sobre el cabezal de corte con agua pura y cabezal de corte con el abrasivo. El funcionamiento del cabezal con agua pura es parte fundamental del sistema del corte por chorro de agua, especialmente cuando se utiliza para cortar materiales más blandos o delgados. Primero se genera la presión. El agua es presurizada a niveles extremadamente altos, entre 20.000 y 60.000 psi, mediante una bomba de alta presión. Después se ingresa al cabezal del corte, donde el agua presurizada es conducida al cabezal del corte a través de una tubería de alta presión. Después se forma el chorro. Dentro del cabezal del corte, en el agua pasa una pequeña boquilla de diamante u otro material resistente, lo que acelera el agua a velocidades supersónicas. Después se hace el proceso del corte. Con agua de alta velocidad impacta el material, erosionándolo y cortándolo por acción de la presión y la velocidad del agua. Este proceso es ideal para materiales como goma, espuma, textiles desde una papel fuente y algunos como plásticos. un tanque o la red de suministro Es de controlado agua por hasta un la bomba de sistema alta presión. de control numérico Antes de que el computarizado agua entre a la que bomba, permite pasa por un cortes sistema de precisos filtración y para detallados eliminar cualquier siguiendo un partícula diseño que programado. pueda dañar a la bomba o afectar la calidad del la corte. tubería de entrada de La agua, filtración garantizada que solo el agua limpia y libre de impurezas entra en el sistema. Una vez filtrada el agua, entra a la bomba de presión, donde se presuriza a niveles para que el corte entre 20.000 y 60.000 psi. Después se sigue el funcionamiento del cabezal del corte con abrasivo. Se genera una presión de igual manera de 20.000 a 60.000 psi mediante una bomba de alta presión. Se hace el ingreso del agua presurizada que se dirige al cabezal de cortes a través de una tubería de alta presión. Se mete una mezcla de abrasivo, incluye una boquilla de mezcla donde el abrasivo se introduce en el chorro de agua. El abrasivo puede ser arena, granate u otro material adecuado para el corte. El abrasivo suministra al corte donde se mezcla un chorro de agua. La mezcla de agua y el abrasivo pasa por una boquilla de diamante u otro material extremadamente resistente para que la mezcla aguante las velocidades supersónicas. El proceso del corte impacta al material utilizando tanto la velocidad del agua como la acción abrasiva para erosionar el corte al material. De igual manera es montado por un sistema de control numérico computarizado. También es importante recalcar que la tubería de entrada por abrasivo suministra el transporte desde un contenedor hasta la boquilla de la mezcla. La mezcla con el agua, esta combinación crea un chorro de agua abrasiva que puede cortar materiales duros y gruesos
que el agua sola no podría. El control del flujo del abrasivo entra en el corriente del agua que controla para asegurar un flujo constante y preciso, optimizando la eficiencia del corte y minimizando el desperdicio del material. La velocidad del chorro de agua en el corte varía dependiendo de sus factores, del tipo de material, espesor del material y tipo de abrasivo utilizado. En general, las velocidades pueden variar considerablemente. Cuando es por chorro de agua, el agua en la boquilla puede alcanzar velocidades de hasta 900 metros por segundo o aproximadamente 3000 kilómetros por hora. Esta alta velocidad es lo que permite que el agua tenga la energía necesaria para cortar materiales. El movimiento del cabezal del corte, a la que se mueve el cabezal del corte del material también varía. Cuando son materiales blandos como goma o espuma, la velocidad puede ser más rápida, a menudo entre 300 milímetros por minuto y 600 milímetros por minuto. Cuando se trata de materiales duros como acero o vidrio, la velocidad de corte es más lenta, a menudo entre 10 milímetros por minuto y 100 milímetros por minuto, dependiendo el espesor y dureza del material. Caudal del abrasivo para materiales más duros. La cantidad del abrasivo añadido al chorro de agua se ajusta para optimizar el corte. Un caudal típico de abrasivo puede variar entre 0.2 kilómetros por minuto y 0.5 kilogramos por minuto. Estas velocidades son ajustadas por el operador del sistema de control numérico por computadora según las especificaciones del material y el diseño del corte. Corte por chorro de agua pura. En la clasificación, el agua por chorro de agua pura fue el primer método de corte empleado para utilizar, proporcionando siempre una geometría sumamente detallada y una alta velocidad de corte que es capaz de funcionar las 24 horas del día. Entre los mayores usos del corte por chorro de agua pura en la actualidad se encuentran entre materiales como las juntas, espumas, pañales desechables, papel tisú, plásticos, moqueta y alimentos. Se utiliza para alta presión para cortar materiales de calidad como blandos y delgados. Las aplicaciones más comunes es en el ensamblaje y fabricación de productos. Y el corte por chorro de agua con abrasivo. Incorpora el cabezal de corte una mezcla agua pura y arena que utiliza para cortar materiales duros como metales, materiales cerámicos, piedra, vidrio y materiales compuestos. Se puede pasar de corte por chorro de agua pura a corte con abrasivo, ya sea con una plancha delgada o de más de 25 centímetros de espesor, en menos de 2 minutos. La incorporación del abrasivo al flujo de agua supersónico multiplica por 1000 la potencia del corte. Para evitar el paso del barro a través de la bomba, el abrasivo se mantiene limpio y seco en una tolva de transferencia y se incorpora al cabezal de corte en el último momento. Una vez en el cabezal del corte, el agua acelera el abrasivo y este sale del tubo de mezcla tal como lo haría un proyectil al salir un rifle. Por lo tanto, estamos en una mezcla de agua, abrasivo y un poco de aire. El proceso utiliza aproximadamente 4 litros por minuto de agua y 0.45 kilogramos por minuto de abrasivo. Los tamaños de grano del abrasivo varían desde el 50 al 220, pero el más común es el grano 80. Como hemos estado viendo a lo largo de esta exposición, el proceso de corte por chorro de agua está reconocido como uno de los procesos de corte más versátiles y de más rápido crecimiento en aplicaciones por todo el mundo. Esto hace que tenga una gran variedad de ventajas y desventajas.
Algunas de las ventajas del mecanizado por corte de chorro de agua respecto al mecanizado tradicional y a otros métodos de mecanizado no convencional son las siguientes. La principal ventaja es la versatilidad, es decir, se trabaja con cualquier material de la misma manera, sin necesidad de tener que cambiar la boquilla, es decir, no se tiene que cambiar la herramienta, lo que lo hace un proceso más ágil. Se puede cortar materiales desde muy blandos, dúctiles y pastosos, hasta materiales muy duros y frágiles, difíciles de mecanizar, tales como aleaciones de titanio, cerámicas avanzadas de alta resistencia y compuestos de Kevlar. La distorsión térmica es nula o insignificante, puesto que el calor generado en el proceso es disipado instantáneamente por el agua. Por tanto, no hay apenas aumento de temperatura en la pieza de trabajo, lo que conlleva cambios mínimos en las propiedades del material, la microestructura e integridad estructural. No se producen esfuerzos en la pieza de trabajo porque las fuerzas de corte son pequeños. Esto también implica que la forma de sujetar la pieza para el corte sea muy sencilla. La versatilidad de materiales es el proceso más adecuado para materiales muy gruesos o altamente reflectantes, así como materiales duros. Además permite cortar una amplia gama de espesores. Son grosores típicos de 100 milímetros para acero inoxidable, 120 milímetros para aluminio, 140 milímetros para piedra o 100 milímetros para vidrio, y más en algunos casos. El corte es capaz de producir piezas que no requieren un procesamiento adicional, con tolerancias de más o menos 0.1 milímetros. Óptimo para generar contornos. El corte por agua es excepcionalmente bueno para mecanizados en 2D, consiguiéndose geometrías detalladas de manera rápida en grandes y pequeñas dimensiones. Respetuoso con el medio ambiente. El mecanizado por chorro de agua no produce polvo ni partículas dañinas para la salud, y está considerado uno de los procesos de mecanizado más amigable medioambientalmente. Pese a su envergadura, son equipos sencillos de usar por parte de cualquier operario tras un breve periodo de formación. Entre las desventajas del mecanizado por corte de agua se encuentran las siguientes. Es un equipo ruidoso. En general es caro en comparación con las máquinas tradicionales de mecanizado. Al igual que la forma ideal del corte vertical tiende a distorsionarse conforme aumenta la velocidad de corte y el grosor del material a cortar. Esto se le conoce como conicidad del corte o corte cónico. El acabado superficial de las piezas cortadas es mejorable dependiendo del tamaño del grano utilizado, entre otros factores. Un tamaño de grano menor ralentizaría el proceso pese a ser mejor para el acabado superficial de la pieza. Esto significaría sacrificar la producción a cambio de calidad. La necesidad de utilizar abrasivo supone un sobrecoste importante, tanto económico como medioambiental, puesto que la reutilización del abrasivo es una tarea pendiente a efectos prácticos. Muchas mejoras están todavía en desarrollo para lograr que el proceso sea más económico y estandarizado. Aplicaciones del corte por chorro de agua. Las aplicaciones de este tipo de corte son amplias en las industrias. Por ejemplo, el papel se utiliza para procesarlo, es cartón, pañuelos, papel en sí y demás. En la aeronáutica, este se utiliza para cortar piezas de aviones, partes de motores y puede cortar materiales bastante duros, que son los utilizados mayormente en esta industria. Aeróptica, se pueden cortar diferentes tipos de cristales. Se utilizan algunos en microscopios o demás. En la automoción, especialmente se utiliza en la fabricación de lunas, espumas, el componentes de frenos y demás. En la construcción, en la ingeniería civil y arquitectura, se utiliza para acabados, por ejemplo, en piezas de mármol, cerámicos, algunos metales. En la industria alimenticia, ya que hacer un corte por chorro de agua, no permite una contaminación como tal del alimento. En la medicina se utiliza
mayormente debido a que su alta precisión nos permite fabricar piezas de herramienta como podrían ser bisturís y ese tipo con alta precisión, ya que estas requieren un acabado bastante fino. La electrónica se utiliza para cortar ciertos componentes, ya que, como sabemos hoy en día, la electrónica ha llegado al punto en el que es demasiado pequeña. En la minería, ese corte es tan bueno en el sentido de la perforación que se utiliza en este sector para hacer excavaciones, extraer algunos minerales, metales, entre otros. En conclusión, este tipo de corte nos ofrece bastantes ventajas, ya que nos ofrece una alta perforación capaz de atravesar gruesos bastante grandes de metal, de piedras, y su precisión es bastante buena. Se puede utilizar en joyería, incluso para la fabricación de herramientas de alta precisión como podrían ser las de medicina. Este, este corte además, al ser un corte en frío, no afectaremos las propiedades del material, lo cual es bastante bueno considerando que de muchos procesos de corte es una de sus desventajas el cómo afectan a los metales. Este, de este corte lo que más podríamos destacar es su altas tolerancias. O sea, sus cortes son bastante finos. Es el corte más preciso que se tiene de algún método de los que estamos viendo en el tema. Y el agua con suficiente presión corta lo que sea. Y este es un claro ejemplo de ello. Y al agregar un abrasivo es todavía más perforante.